Hola, Hola gente, gente, somos Unión con Propósito. Y para hoy tenemos un tema Ajá. que es ministerio, Ajá. familia y amistad. ¿Cuál es el límite? Uy. Y me darás una pequeña introducción. Sí, es que ese tema es un tema muy, un poco, ¿me entiendes? Es un poco un tema bien Sí, conflictivo a veces. ¿Y por qué? Porque, de verdad, familia, amistad y ministerio es como aceite con agua. No se puede mezclar. no. No se puede. Ah, si la persona tiene un llamamiento, pues vale, puede ser amigo y puede ser hijo, primo, tío, tía, lo que sea. Si tiene un llamamiento, pues sí puede. Pero si no tiene y intenta poner una persona en el ministerio porque es familia y porque es amigo, pues muy malamente. Entonces, el límite es el llamamiento. El llamamiento. Hay que tener una llamada de Dios. Sí, Senhor. Mira o que diz a Bíblia, porque o ministério, carinho, Sim. é algo muito sério. Missionária Mariana, o ministério é algo muito sério. O capítulo 4 de Efésios, capítulo 4, versículo de número 11, diz assim: E ele, Cristo, Jesus, ele mesmo, Jesus, constituiu uns apóstolos, a outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e maestros, mira, a fim de aperfeccionar a los creyentes para a obra del ministerio, para a edificação del cuerpo de Cristo. Es decir, é algo, não é algo humano, não é uma seleção por amistad, por coração, por mente, por habilidade, por color, por beleza, por dotes naturais. Não, 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 não. É um chamamento diretamente de Deus. É algo muito sério. É dons de Cristo. Hay os dons de Deus, os dones del Espírito e os dones de Cristo. E o ministério são dones que o Espírito, que Jesucristo dio a la iglesia para a edificação de su pueblo. Sí, así mismo. Es decir, que la familia y el ministerio No son compatibles. no son compatibles. No. Y por más que yo sea... ya está listo. Por más que yo, por ejemplo, mi madre es pastora. Y yo por ser su hija, no voy a ser su vicepastora. No puede. No. Si tú tienes un llamamiento, pues exactamente. sí. Si hay una intervención divina. Sí, Señor. Si Dios claro habla. Y yo tengo el preparo, porque para esas cosas hay que prepararse. Sí, Señor. Para todo hay que prepararse. Hombre, claro. Para cualquier ministerio. Sí. Entonces, hay un pasaje bíblico, que está en Hechos 13, que ahí habla de unos personajes, pero hay uno que ya me lo vas a leer, pero voy a dar una pequeña introducción. Por favor. De la importancia que tiene aquí lo que es aceptar la dirección del Espíritu Santo, aceptar el llamamiento directo de Dios y la separación que él hace. Sí. Hace distinción. Hay un grupo de personas preparadas, pero el Espíritu Santo le plació separar a dos personas. Sí, Señor. Entonces, sí, puedes leer. Vale. Hechos de los Apóstoles, el capítulo de número... Hechos, capítulo de número 13, va a hablar del inicio de la obra misionera. Mira o que dice la Biblia. Había entonces en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, apodado el Níger, Lúcio de Cirene, Manaén, él que se había creado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Estando servindo al Señor, ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra o a tarea que yo os tenho llamado. Sí. Entonces, tras haber ayunado y orado, le pusieron las manos y los despidieron. Es decir, hay algo que se destaca. Sí. En tu versión dice sirviendo. Sirviendo, en mi versión Reina Valera del 60 dice ministrando. Ministrando. Es decir, que mientras ellos servían en la iglesia, mientras uno hacían de maestro, profetas y otros servían en el ministerio que tenían, en ayuno, oración, el Espíritu Santo usó un profeta en la iglesia. Usó y dijo claramente, separadme a Bernabé y a Pablo. Sí, a dos Saulo. Nombres, dos personas.
personas. Sí, Señor. Entonces, aquí, si leemos más adelante, vemos que después Bernabé quiso como poner a su sobrino, a Juan Marcos, enchufar a su sobrino. Y ¿me puedes hablar un poquito de esto? Ya, mira, tú percibes que el Espíritu Santo es muy selectivo. Sí. Él sabía la estructura, la capacidad de cada uno, la estructura, el corazón de todo uno de ellos. Y había gente muy preparada ahí, gente preparadísima. Pero el Espíritu le plasmó, como dijiste tú, separar para la obra del ministerio los dos que tenían la preparación y la capacidad y el llamamiento para ese tipo de tarea. Y el Espíritu habló: apartadme para mí a Bernabé y a Saulo para la obra que yo os tengo llamado. Aparte, esta obra era peligrosa. Hombre, claro. No es como actualmente, que tenemos el ministerio un poquito así más liviano, fácil, ¿no? Liviano, el ministerio no es liviano. Sí. Por ejemplo, más fácil, más ligero. Ya sabemos toda la lucha que tuvo que pasar Saulo, ¿no? Sí. Y Bernabé. Sí. Entonces, el Espíritu Santo ya sabía la fuerza que ellos tenían emocionalmente, espiritualmente y la capacidad intelectualmente que ellos tenían. Sí. Que los otros estaban preparados, claro que sí. Pero para esa obra específica, ellos dos eran los dos indicados. Eran los dos Entonces, indicados. hay otro pasaje donde vemos a Bernabé queriendo introducir a su sobrino, sí, señor. Juan Marcos. Sí. Y si leemos claramente, el Espíritu dijo: ¿separadme a quién? A Bernabé y a Saulo. Y no mencionó a Juan Marcos también. No. Entonces, aquí vemos claramente que el ministerio y la familia en este aspecto no funciona. No funciona. ¿Y por qué no funciona? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Juan Marcos? Yo creo que lo que pasó fue con Bernabé. Porque Bernabé quiso introducir en el ministerio una persona que era de su familia, porque era bonito, despedido los misioneros, vamos a hacer la obra, viajar por Asia, después por Europa, hacer una obra para Dios y tal cosa. Era bonito, entonces él dice: mira, que voy a poner quizás su sobrino Juan Marcos tenía una capacidad, un talento, claro. Había habilidades en él, tal, pero no era el llamado. No era el momento. No era el mejor, era llamado, pero no estaba en el momento. Entonces, precipitadamente, Bernabé cogió a Juan Marcos y puso ese peso en el ministerio. Entonces, ¿qué llegó adelante? En el capítulo 13, adelante, versículo 4, así adelante, en adelante dice la palabra que ahí viene el primero referraf. El primer problema que viene en el ministerio. Por causa de la familia. Ya. Entonces, ¿qué pasó? Pablo estaba predicando para el procónsul, estaba ganando para Cristo. Entró un mago ahí, comenzó a desorientar el hombre. Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice para el hombre que él estaría ciego a partir del momento. Entonces el hombre se puso ciego. Hubo ahí un tumulto, porque siempre había eso ahí en la época, un tumulto. Pablo y Bernabé zarparon para otra parte. ¿Y qué pasó con Juan Marcos? ¿Él fue junto? No. Él dice: ¿qué? ¿Ministerio es ahí? Estoy fuera. A Jerusalén otra vez, a su comodidad. Entonces, cariño, ministerio y familia es como aceite y agua, no forma el tercer producto. Es decir, que el enchufado al ministerio no se puede. No es compatible. No es compatible. Es si que al es final, enchufado humanamente, no va a funcionar. No, a no ser que el Tiene que Espíritu. haber una intervención divina. Sí, el ahí Espíritu sí. Santo tiene que usar al pastor, al líder, bajo oración, bajo ayuno, bajo dirección de Dios. Y esta persona, el pastor, dirigida por el Espíritu Santo, con el discernimiento activado, y tienes que escuchar la voz, decirle: mira, sepárame a tal persona para este llamado, sepárame a esto para este liderazgo. Sí, Señor. El tema está, cariño, que a veces el hijo del pastor, del líder, o del diácono, del presbítero, o el pariente, o yerno, hija, hijo, lo que sea, a veces tiene hasta dotes naturales. Tiene talentos, a veces canta bien, toca bien, predica bien, enseña bien, administra bien, es un buen abogado, pero abogado nas leyes. Es buen arquitecto pues, en su área. Claro. Es un buen constructor en su área.
es un buen médico en su área. Ministerio es cosa de Dios, no es cosa de hombre. O porque tiene una capacidad intelectual, natural, humanamente hablando, pues... ayuda, sí, claro está bien, sí, pero si no tiene un llamamiento de Dios, no puede. No. Es, por ejemplo, bueno, se convirtió en una persona y trabaja en la policía, pues este será el líder de hombres. ¿Por qué? Porque es bruto, es bravo. No es decir que el policía es bruto, es que es una persona que impone que respeto. Trabaja con personas. No, para eso hay que prepararse tanto espiritualmente como secularmente, intelectualmente. Sí, señor. Psicológicamente. Sí, señor. Así porque trabajar con seres humanos, con las diferencias, si tú no comprendes el porqué de las emociones, el porqué de los cambios, vas a pelear todos los días. Mira, Karim, la verdad, ¿y por qué que muchos pastores ponen sus hijos para ser pastores? ¿Y por qué muchos pastores? Mira, el pastor tiene 300 iglesias, 200 iglesias. Sí. La iglesia más grande, ¿a qué él pone? A su hijo para pastorear. ¿Y por qué tiene que poner su hijo? ¿Y por qué tiene que poner su yerno? ¿Y por qué tiene que poner su pariente, su primo, su tía, su tío, o su papá, o quien sea? ¿Por qué tiene que poner? ¿Será porque del dinero, el buen sueldo? Porque esa iglesia que entra muchos diezmos, voy a poner diezmos, vamos a poner mi hijo ahí, vamos a poner mi pariente ahí, porque va a ayudar. No, ministerio no es esto. Eso es una confusión. Y al final sería un negocio familiar o una empresa familiar. Eso no se puede. Actualmente es lo que más hay. Lamentablemente, infelizmente hay. Ya la iglesia no es una institución espiritual, sino un negocio familiar. Infelizmente no son todas las iglesias, no son todas, pero algunas sí. Y más, es decir, hay muchos hijos de pastores que son hombres de Dios. Pero que puntas de lanza. Se ve el fruto. Sí, puntas de lanza. Hombres de Dios, mujeres de Dios, personas usadas por Dios, llamadas por Dios. Tú ves el fruto de la persona usada, el crecimiento. ¿Puede poner para pastorear? Sí que puede. Claro. Porque el Espíritu Santo está con esa persona. El pastor va a poner las emociones de un lado, va a trabajar con el discernimiento para saber si la persona tiene o no ese llamamiento de Dios. Si no, déjalo ahí en su sitio. Deja él trabajando para Dios ahí, deja él con sus leyes, deja él con su medicina, deja él con su administración, deja él con su construcción, deja él con su trabajo normal. No pongan el ministerio, porque el ministerio y familia no forma el tercero producto. No. Entonces, perdón, sí. Juan Marcos ¿estaba o no preparado? No estaba. En ese momento no estaba. Juan Marcos era un hombre de Dios, tenía habilidades, pero no era el momento. Pero que más adelante Pablo llama porque él era útil. Es decir, era una bendición, pero no era el momento. Es decir, que el ministerio requiere de tiempo. Tiempo para curar a la persona, para la persona tiene que ser trabajado, de guayar un poco la yuca. Si no, infelizmente, la primera prueba que viene, adiós. El ministerio y familia. Entonces, ¿qué más ejemplos tenemos de familia y el ministerio que no congeniaron? Por ejemplo, tenemos a los jueces, Samuel, a un sacerdote y un juez. ¿Quién era Samuel? Gran Samuel. Gran profeta, el juez, el sacerdote, el hombre de tríplice ministerio, un hombre de Dios. Pero puso sus hijos para ser jueces y sus hijos, infelizmente, no fueron. No era lo suyo. No era el suyo. Y la gente, adiós. Exactamente, porque no hubo fruto, no hubo salvación, no era el mismo. No había una intervención divina. Había otro, ¿no? Elí. Elí, el sacerdote Elí. Y juez también. Era juez también. Exactamente. Ahora sus hijos, ¿qué hacían sus hijos? Ofni y Fineas infelizmente eran profanos. Y gracias a Dios, y Samuel vio, que los hijos, que familia no funcionaba. Y él puso sus hijos, no siguió el ejemplo, No, porque creció, él escuchó y vio cosas malas ahí de los hijos. Y mismo así, sabía que sus hijos no tenían el llamamiento para ser jueces y pusieron ellos delante de la obra y al final la congregación dice, aquí no, compadre, aquí fuera, tú
aquí no es Y compatible él, con para nosotros. ser juez, él tuvo una intervención divina. Es decir, Dios Pues desde Dios. pequeño lo llamó y él, Sí. y él sabía de esto. Del llamamiento, de que Dios sí. tenía que intervenir en esto. Pero de que las Dios tenía emociones, Karim. Ese es el problema. Ay, Emoción. Dios mío. Y el ministerio no funciona. No, puedes no. ligar tu Conectar. emoción de que, bueno, este es mi primo, este es mi tío, este es mi Ajá. mamá, mi papá, mi abuela. Tiene un yo qué buen sé, sueldo, mi cuñada, un mi cuñado. futuro, no No. está sin trabajo, está Exactamente. vago y tal, no tiene trabajo, Sí, voy a ponerle el ministerio. No, sí, no, Si hay una intervención divina, Sí. claro que sí. Sí, Claro que sí. Ujú. Que vemos a David y a Salomón. sí. Padre e hijo. Sí, señor, y funcionó, Claro que sí. Claro que funcionó. David fue un gran rey. Y Salomón igual. creo que más. Más aún. Más. Y sabiduría muchísima. Exactamente. Mucha sabiduría, Pero- muchísima. Dios tuvo que hablar. Sí, señor. Fue Dios que Porque le puso en su David corazón. dijo, bueno, yo voy a morir y mi Ese más sucesor- guapo. Exactamente. Oh, no. Tenía hijos e hijas. Sí, pero él puso ese fue el hombre. Exactamente. Sí, Porque claro. Dios le dijo. Sí. Entonces, familia y ministerio No. no son compatibles. Si hay un Cuando si no hay un llamamiento de Dios, no lo ponga porque No. por ley el pobre Primero, oración. va a sufrir, ¿eh? Primero hay que orar mucho, escuchar mucho la voz de Dios, Ajá. activar el discernimiento, Sí, señor. porque Dios no deja a nadie confundido. No. Dios es muy, muy sincero, Sí, es muy verdadero. puro, es Sí. muy justo. Ujú. Entonces, Él no se va a quedar callado. Cuando se No. trata de ministerio, Es cosa de él, es suyo. exactamente. No es cosa de hombre. Hombre, espera, ¿cómo Cuando así? Él fue escogiendo a los apóstoles, Ujú. él lo escogió Él. Sí, señor. Así, y oró mucho antes. Exactamente. Y mismo así, eligió un que era un demonio. Imagínate. Y era Judas. Bueno, también hay un propósito ahí. Ya, pero mismo así, Judas ahí. Exactamente. Jesús oró Pero- toda una noche, Sí, Estuvo en y oración. lo importante vigilia. es que ellos estaban Perdón. moviéndose. Sí. Es decir, en Bernabé y Pablo ellos estaban sirviendo. Sí, en trabajando. los discípulos ellos estaban trabajando. Sí, Señor. Y el mismo Jesús lo escogió Sí. y los llamó y Sí. los escogió. Sí, Señor. Porque, por ejemplo, el Juan Marcos era un llamado, pero Sí. aún no era No un estaban escogido. ahora. Aún no era un escogido. No, aún no. Pero que seguramente que tenía su Mira, talante. hay muchos hijos de pastores que son hombres de Dios y mujeres de Dios, ayudan a sus padres, Claro. están en la iglesia. Nosotros estuvimos ministrando en un congreso y la hija del pastor está ahí adelante trabajando Claro. para Dios, haciendo una obra linda, maravillosa Pero para se Dios. nota Se que hay nota un el fruto. entendimiento, se nota que hay un entendimiento, un preparo. Espiritualmente. Exactamente, y en el área que ella Sí, tiene. sí, Señor. Porque así dice es. aquí en los Salmos, el Malquí, creo que se llamaba, Ajá. que fue escogido porque él era entendido en esto. Sí, música. En música, en Claro. ser el líder de las voces, Sí, de canto, señor. líder Sí, de señor. canto, Sí, señor. porque era entendido en eso. Sí, Señor. Así Entonces, es. hay que prepararse. Hombre, claro. Si no, Hay que prepararse para cualquier área del ministerio, va a un departamento. sobreponer una Exactamente. carga en una persona que no está preparada. Claro, porque el ministerio no es leve, el ministerio Pero- hay un peso, así de pero gloria. mientras más peso tú tienes, es más glorioso te sientes. Así es. A eso se refería el apóstol Pablo. Sí, Señor. Entonces, ahora vamos a ver la amistad y el ministerio. Ay, Dios mío. Ya vimos lo que es la familia y el ministerio que lamentablemente Bernabé y Pablo tuvieron por causa de este sobrino Un problema, un rifirrafe. Hay un que problema. bueno, Bernabé se tuvo que ir a un sitio, A el Chipre. Pablo, y Siguió Pablo su se viaje. exactamente. Eligió otro llamado por Dios Sí. y seguido fue Silas. Sí, porque cuando intentamos querer ayudar a Dios, no, No se puede. A Dios no, Dios es más que suficiente para... Sí, Señor. Él sabe que llama. Dios tiene lo suyo. Sí. No hace falta echar una manita a Dios. No, No. déjalo ahí trabajando. No. Sí. Lo divino no se puede No, meter en mano humana. ¿cómo? Cosa humana no puede. Sí, señor. Entonces, hay un pasaje bíblico Ajá. que está en Juan 13, San Juan Ajá. 13, Ujú. del 23 al 25. Ajá. Ahí habla de una amistad muy bonita. Qué lindo, ¿no? Muy bonita. Sí. A ver, el ministerio, Ujú. Y amistad. familia y amistad. Ya Sí. vimos la familia, ahora vamos a ver la amistad. Ajá. Está aquí en el Juan 13. Voy a empezar a leer desde el 21, que dice Vale. Jesús hablando. De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar.
El 22. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. El 23 dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. El 25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Es decir, Juan, el apóstol Juan, se ve claramente la amistad tan grande que tenía. Un cariño tenía Jesús por él. Tenía, exactamente, eran como cómplices. Sí. Una complicidad, una intimidad muy bonita, una amistad muy, muy pura. Sí. Tanto que Jesús le permitía acostarse en el pecho. Sí. Sentía la expulsación del corazón. Exactamente, esto es muy serio. Está muy bonito. Entonces, digamos que el ministerio y la amistad fuesen vinculadas. O que el ministerio funcione con la amistad. ¿A quién era que Jesús, teóricamente, en la teoría, tendría que haber usado al principio del inicio de la iglesia? Si Juan era el que estaba más cerca que él, sí, era su amigo, su compañerísimo. Su compañero. ¿A quién? A él, claro. A ver, explícame. Hombre, claro. Si fuera a llevar por ese camino de amistad y ministerio, las personas que tenían que predicar los mejores sermones y abrir las principales iglesias neotestamentarias sería Juan, y no fue. ¿Quién fue? Fue Pedro. Es que Pedro recibió las llaves, dice la palabra. Él usó la llave muy bien. Usó la primera llave para abrir, a primera puerta a la salvación, no capítulo 2 de Hechos. Todos los judíos, más de 3.000 personas aceptaron a Cristo. Después del segundo sermón, casi 5.000 se añadieron a la iglesia. Es decir, y después del capítulo 10, abrió la puerta del evangelio a los gentiles. La familia de Cornelio, que eran gentiles, aceptaron a Cristo como Salvador. Es decir, si fueron a mirar por el lado de amistad, Jesús tenía que usar ¿a quién? A Juan, no a Pedro. Y lo que le dijo Jesús al mismo Pedro, él tendría que habérselo dicho a su amigo Juan. Claro. Si el ministerio funcionara vinculado a la amistad. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? No, tú eres Pedro. Y sobre esta roca, que es Jesús, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es decir, estaba diciendo, tú eres Pedro, en griego es Petros, fragmentos de una roca que era propio Cristo. Y sobre esta roca, Cristo, edificaré a mi iglesia. Es decir, Jesús, la piedra angular, y Pedro, el fragmento que salía de la piedra, de la piedra angular, es decir, Jesús le reveló a Pedro. Cosas grandes. Él se lo dijo cuando dijo, a ti Pedro no te lo revelaron ni sangre ni carne. No. Es decir, Jesús sabía que Pedro era espiritual. Sí, Señor. Puede ser yo, imaginándome que Pedro imponía, ¿no? Su carácter, cuidado, y aquí protegía, y ahí delante hablaba mucho. O es peleón. Es peleón, este discute mucho. Sí, no sirve. Puede ser que la gente, mira, no va a llegar a nada porque no sirve. Es una discusión, saca la espada y que quiere matar a uno, quiere matar. Casi mató, que fue para matar el chaval, el Marco, la espada, cortó la oreja. Pero aún así vemos la grandeza de Jesús. Sí. De que mira. Que no confunde las cosas. No, exactamente. Ese es el problema, confundir. Ay, mira, me trató bien. Ay, mi amigo. Es mi amigo. Uy, mira, tú serás. Me presta su coche. Exactamente. Me deja dinero prestado. El tesorero, ¿eh? Tú eres mi amigo. No funciona así. No funciona así. Es que la Biblia es muy clara. Sí, antes salimos para comer juntos. Pues ya está, eres mi vicepastor. Ya está. Nos repartimos aquí el botín. El botín y cada cual lo suyo. No es así, es muy serio. Es muy serio. El ministerio es muy serio. Y lo importante es que no vemos a Juan reclamando. Él tuvo su participación maravillosa. Yo fue usado por Dios, él es uno de los mayores. Su iglesia en Jerusalén. Era pastor también. Y otra en Asia. Fue un grande pastor en Asia, en Éfeso, fue pastor. Usado por Dios, formó muchos discípulos. Mira, abrió muchas iglesias, un ministerio poderoso. Fue el único que no murió
con muerte como los demás. No fue... Sí, es que el ministerio de Juan era más tranquilo. No sufrió martirio, ¿no? Más local. Sí. Pero el Pedro, ese talante que tenía Pedro, ese ímpetu, ese coraje para enfrentar algunas cosas que enfrentó Pedro. Sí. Era para él. Juan, que Dios lo bendiga. Es que Dios que está en el cielo. Pero es que Jesús creó al ser humano. Sí, él conocía la capacidad de Pedro y la capacidad de Juan. Cada cual a su tiempo, cada cual en su área, cada cual en su momento. Sí. Amistad y ministerio no puede. No. Es porque tú eres mi amigo. Ah, bueno, tu madre es pastora. La pastora Francisca. Porque la pastora Francisca, si fuera así, nosotros estaríamos con la pastora Francisca. Claro. Así o no, si fuera por amistad y familia. Amistad y familia, o estuviéramos fiesta. Ya está, porque tú tienes un preparo, tú estudiaste un seminario, yo tengo un preparo. Nosotros tenemos un seminario propio. Podemos decir, damos clase, tú predicas, tú cantas, enseñas, doy clase de teología, predico, enseño, tal, no canto ni toco. Pero tú haces muchas cosas. Pero si fuera por amistad y por familia, yo soy amigo de tu madre, mi amiga, una familia, es una persona que la quiero mucho, más que una suegra, es una madre para mí. Y tú eres hija. Entonces nosotros tenemos que estar con esa iglesia, con ella ahí, trabajando para Dios y tal, desarrollando el ministerio. No, estamos con el pastor Fernando, nuestro pastor, y la pastora Tatiana, que son los pastores ahí, son un colombiano y una brasileña, del ministerio restaurado. Estamos con ellos. Tenemos que estar con Cristo rompe las cadenas, que es una iglesia poderosa para mí, una iglesia poderosísima. Pero a mi ministerio, familia y amistad no funciona. No. Si no hay una intervención divina, la cosa no fluye. Así es. Entonces, para concluir ya este episodio de Unión con Propósito, ministerio, familia, no. Hay límites. Hay límites. Bueno, si tiene un llamado, sí. Si no tiene un llamado, no lo ponga por dinero, por clase social, por bonito, porque es iglesia bonita, grande, ciudad bonita, grande. No lo ponga porque no va a funcionar. Y Dios no va a estar ahí. No. Jesús no estará ahí. Va a estar el pobre Entonces, solo, lo importante es familia, ministerio, amistad. Dios puede, claro que sí. Sí. Pero que haya una intervención divina, que haya una separación del Espíritu Santo. Sí, Señor. Que le diga al pastor... es tu amigo, pero tengo un llamado con él. Está bien. Exactamente. Y el pastor o la pastora o los líderes tienen que conocer la voz de Dios. Sí, Señor. Tener un discernimiento. Sí, eso es muy importante. Discernimiento. Hay que orar. Cariño, en mi época, eu conheci um pastor Eliseu, pastor Geraldo, pastor Simoniel de Moraes, pastor Vicente Amaro Celino. Esses homens, antes de separar um líder, eles iam para a oração, para as vigílias, de ayunar, orar, ler a palavra, buscar direcionamento de Deus. Para quê? Para separar um líder para a igreja ou para tal ministério. Se não for assim, não lo ponia. Não. E hoje não. Hoje, ai que bonito, tá rindo de mim. Ah, me quiere muito, sim, te quiero. Ai, que me vesti bem. Ai, que ele é muito bonito. Oh, sua esposa é muito bonita. Perfeita essa pareja. Perfeita. À frente. No. Los líderes, no. No es así. No funciona de esta manera. Si fuera así, bueno, aunque lamentablemente funciona. Actualmente funciona así. Infelizmente. Y lamentablemente funciona así. ¿Por qué no ora entonces a Dios? ¿Por qué no ora y no ayuna? Porque la respuesta no va a ser que no va a ser. No le va a gustar. No va a ser compatible con sus pensamientos, con sus sentimientos. Puede ser por eso. O no le va a gustar. Eu vou poner mi tío porque me apoya. Las cosas más cómodas. Ya. Eu vou poner mi pariente porque na hora de votar estará a mi favor. No me va a llevar la contraria. No va a llevar la contraria. No me va a hablar mal. No lo haga eso. No me va a decir que lo hago mal. No. Pastor, no haga eso, mi amigo. No lo haga, pastora, no lo haga eso porque eso no funciona. Al final tendrán una caída. Aseguro, eso no funciona. No. Cuando se comienza por el techo, la casa viene abajo.
Exactamente, sin una base sólida, con líderes bien entrenados, con líderes bien formados desde abajo, con la dirección de Dios, Jesucristo siendo el centro. Y las cualificaciones que dice la Biblia sobre un pastor, un líder. Exactamente, y un preparo, tanto espiritual como intelectualmente, un preparo, psicológicamente. Hay que haber un preparo. Exactamente, sí. Un padre, pastor que é sábio, percebe que seu filho tem dotes naturais, habilidades na obra do ministério, leva ele para o instituto. Claro que aprenda. Prepara-lo primeiro, educa-lo primeiro, depois que está preparado, ora a Deus. Sí, a ver si no. Se não, deixa ele dando classe no seminário, deixa ele trabalhando para Deus na igreja, de tu lado aí ajudándote. No lo pongo como vicepastor, lo pongo para ayudar. A veces la cosa viene al revés. Bueno, como mi madre es pastora, yo tengo el derecho de mandar aquí. ¿Entiendes? No lo toque porque es mi hijo. Exactamente. No haga eso. No es así. No. Entonces, ahí vemos otra vez, subimos arriba, ahí vemos Elí. Sí, señor. Elí no le puso un stop a sus hijos. No, ellos pueden, bueno, voy a entrar a hacer el rito aquí porque mi papá es el líder. Y yo voy a comer de la carne ofrecida al Señor. ¿Por qué? Porque tengo derecho. Porque con el tenedor. Porque tengo el derecho. Mi padre es el líder. Puede hacer lo que tenga gana. No, eso es solo extraño. Problema. Entonces, tanto el hijo o el familiar tiene que empezar desde abajo, igualmente el líder, pastora, tiene que empezar desde abajo, orando, escuchando la voz de Dios, teniendo dirección para... La iglesia funciona. Así exactamente, funciona. para que diga, no quiero mi emoción. Así es. No quiero elegir a esta persona equivocadamente. Sí, señor. Que dure un mes o un año en este puesto y lo que me genere sea pérdidas y problemas. Y no más, cariño. A persona, es porque es hijo, porque es pariente, lo consagra. Claro. Lo consagra rápido evangelista, pastor, presbítero, puesto a misionero y tal, manda ir de gira y tal. Y la persona... No, sin saberlo está matando. Está matando. Porque espiritualmente es un peso. Sí, señor, así es. Y tú crees que Satanás va a decir, uy, no, este no está preparado, no tiene armadura puesta, no lo vamos a atacar hasta que... No, este le han puesto un cargo a por él, a por ella, lo matamos. Está escrito en la palabra. No, espera, es que vemos casos que, mi hijo es pastor, pero después un año volvemos y vemos que su hija o su hijo, su pariente, su amigo, está en el mundo. No aguantó el peso, no aguantó el llamado. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Ya, mira, no imponga las manos precipitadamente para que el tal ciudadano no me sorbebezca y caiga en la trampa del diablo. Es decir, el chico o la chavala tiene un don, una habilidad y un don. Qué bonito, Eso está perfecto. Vale, tú lo tienes, lo identifiqué. Yo como pastora tengo el discernimiento. Este me puede servir más adelante como líder de mujeres. Sí. ¿No? Sí. Tiene un preparo, tiene elocuencia, tiene elegancia, sabe tiene un don de gente. Consejería. Pues ven, échate para acá, te voy a enseñar. Sí, señor. Vamos a orar, vamos a prepararte. Estoy poniéndote porque soy tu padre, Estoy poniéndote porque soy tu amigo o porque somos familia. Estoy poniéndote porque tú tienes un don de Dios. Y Dios me habló sobre ti. Y no es que le ponga, le hable con clareza. Tú puedes ejercer esto, pero no ahora. Te llevaré de la mano. Te enseñaré todo. En cada batalla yo estaré delante tuyo como escudero para que tú aprendas cómo se pelea, para que tú aprendas cómo se habla, para que tú aprendas cómo se mueve aquí en el ambiente espiritual. Y ya una vez que el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo me diga, está listo. Te suelto. ¿Y hoy? Yo te suelto y tú te espabilas. Ya has aprendido. Tienes 5 años aprendiendo. Ya está. Los discípulos, ¿cuánto tiempo aprendieron con Jesús? Como 3 años y medio. 3 años. ¿Del lado de quién? Del dueño, del Señor del ministerio, el dueño del ministerio, el Señor que llama, que habilita, Él, Jesús. Y vemos a Jesús que no es injusto cuando llamó al apóstol Pablo, Él también hizo lo mismo. Claro. Le enseñó. Sí, Señor. No lo dejó solo. Y Pablo tuvo 14 años, estaba estudiando, preparándose para comenzar a trabajar.
Exactamente. Y fue criado a los pies de Gamaliel. Exactamente. Entrenado, ojo. Tenía algo. Amigo. Entonces, no es así a la ligera, no, cariño. no, todo tiene que pasar por el filtro del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es. No es poner una corbata en una persona, un traje y ya es pastor. Dios mío, no haga eso. Porque es como decir a un niño de 5 años, te doy... El avión, pilota. No, te doy una M60 y te llevo a Irak y te dejo solito. Ajá. Y ya está. Está muerto. Exactamente. Está muerto. Van a hacer una masacre con un niño que no es maduro espiritualmente, que no ha crecido, que usa pañales, que no está tomando vianda, sino leche, es neófito. Sí. ¿Y los culpables quiénes somos? Porque se vayan de la iglesia después. Sí, los pastores. Los pastores y los líderes. Claro, los líderes son culpables. Por la pereza de no doblar las rodillas, durar el tiempo necesario para escuchar la voz de Dios. Y es eso. Entonces, ministerio, familia y amistad no son compatibles. A no ser que tenga un llamamiento de Dios. Exactamente. Si tiene, todo el mundo lo ve. Si no tiene, no lo ponga porque es bonito, porque es familia. No haga eso. No mate al pobre. Aparte hay un proceso. Hay un proceso. Para tú graduarte de bachiller, tienes que estudiar 4 o 5 años atrás. La universidad, depende de la carrera, hay un preparo. Hay que estudiar. Sí, señor. No pasa nada que seas el hijo del director del pasa centro. Nada. Tienes que estudiar igual. Así es. Así que ya sabemos. Entonces, dale me gusta, suscríbete, comparte. Te esperamos el lunes que viene. Como los comentarios.